Taller de Informática Aplicada a la Comunicación Social 2. Segundo año, cuatrimestral. Primer cuatrimestre, se promociona. ¿Por qué hablar de podcast? Nadie esperaba que en plena época de los videos de alta definición y de realidad virtual el audio recuperara una vitalidad impensada. La comunicación y el periodismo dedicaron sus esfuerzos y sus aprendizajes a los formatos visuales para las redes, en la idea de que el cambio más fuerte en la comunicación era del broadcasting, la transmisión masiva propia de la televisión y la radio, al narrowcasting, la circulación en las redes, más cercana y acotada. Pero los usos sociales consagraron el podcasting, es decir, esas cápsulas, que eso significa pod, aunque el nombre deriva de la marca comercial de un dispositivo portátil, que se pueden llevar en envases portátiles como los teléfonos. La proliferación de imágenes y la posibilidad de editar y falsearlas cuestionó un lugar común que se repetía sin pedir evidencia, ese que decía que una imagen vale más que 1000 palabras. Justamente la necesidad de por qué hablar de podcast. Comunicar con voz propia, explicar, verificar, comprender las imágenes reclamó 1000 palabras y más. Mejor si es de una voz conocida, cálida, experta, que explica lo que la imagen no alcanza a mostrar. La voz humana tiene un timbre único para cada persona y transmite de manera muy transparente las emociones y sentimientos, por lo que se vuelve un soporte que genera más confianza. El factor tiempo también hace que la portabilidad del formato audio se haya vuelto vital. En la vida contemporánea se extienden los tiempos de viaje, de traslados en auto o bicicleta, de caminatas o ejercicios, que se hacen más llevaderos con la amable compañía de una voz amiga que lee un libro o conversa de un tema que de otra manera no podríamos seguir. En una cultura con muchos tiempos in between, es decir, entre la casa y el trabajo y el viaje, el ómnibus y el avión, el audio es el formato menos intrusivo y más portable. El formato a demanda, en el momento y el dispositivo que el usuario elija, es más afín a estos tiempos que los ritmos de la oferta propia de los medios tradicionales, que ofrecían una programación a horarios periódicos alrededor de los cuales se organizaba el consumo de ediciones y programas. Por si fuera poco, mientras que con las pantallas el desafío es la multiplicidad de estímulos que dividen la atención en varias ventanas, alarmas, mensajes que la hacen saltar de un lugar a otro sin continuidad. Los audífonos nos conectan con el canal de audio elegido casi en exclusividad. Estos usos sociales desafían a la comunicación a incorporar y aprovechar esta herramienta en periodismo, publicidad, divulgación, marketing. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un contenido de audio que se publica en una web, en plataformas y en agregadores que puede ser compartido a través de las redes y por mensajería con un simple enlace. Por regla general también puede ser descargado o escuchado offline, es decir, sin necesidad de estar conectado. Lo que lo ha hecho un contenido diferencial es que es un mensaje vivo que se activa cuando alguien elige escucharlo. Alternativo, los podcasts se crean, se diseñan y se graban pensando en variedades de oyentes. Su fortaleza son los contenidos especializados, desarrollados con criterio atemporal y deslocalizado, de modo que puedan ser escuchados en cualquier momento y lugar. Esto no significa que no se produzcan contenidos de actualidad o con perspectiva local, ya que, de hecho, muchos medios masivos están explorando el podcast como formato de registro de coyuntura. El diferencial del podcast es que ofrece una agenda alternativa a la de los medios tradicionales. No solo porque puede recoger temas específicos que lo vertiginoso de la actualidad deja fuera, sino porque puede ofrecer análisis complementarios de cuestiones que van más allá de lo cotidiano. A demanda, se trata de audios on demand que están disponibles para ser elegidos y por lo tanto la audiencia de cada programa es fiel con esta escucha, que renueva su atención y elección en cada nuevo episodio. Comunitario, los podcasts se piensan para una audiencia construida alrededor de intereses comunes. La mayoría de cómo grabar un podcast. Duración de los audios. Las métricas están en constante cambio. Si bien hay herramientas que pueden medir los comportamientos de las audiencias y esto nos puede orientar la propuesta y su artística, la comunidad de productores y creadores profesionales sostiene que el podcast debe durar lo que sea interesante. El contenido solo determina ciertas cuestiones. En otras, solo determina
Un estudiante está más dispuesto a escuchar una clase de hora y media si es lo que requiere para entender un tema para un examen que un oyente que busca una explicación de divulgación del mismo tema. Además del contenido y la audiencia, la duración también debe ser coherente con el género en cuestión. Si el podcast se basa en entrevistas en profundidad a personalidades, en muchos casos la duración la establece el ritmo y profundidad de la conversación. El propósito de ampliar y profundizar de un podcast sería contradictorio con la restricción de una métrica circunstancial. Hay ideas que se pueden contar en 3 minutos. Hay conversaciones que pueden durar 10 veces más y, aún así, sostener la atención de quien eligió escucharla. El podcast es una oportunidad para trascender las limitaciones establecidas. De hecho, está generando constantes nuevos hábitos de consumo. Si un tema o una personalidad logran interesarnos, el tiempo que se le dedicará puede estar por sobre la media de un típico programa de radio. El tema, la capacidad narrativa, la habilidad de preguntar, los silencios, el apoyo artístico del sonido y el guión apoyarán la sostenibilidad de nuestra atención. La innovación que propone el podcast permite crear propuestas que trasciendan las pautas establecidas y focalicen en el propósito de crear un audio por alguna razón, para un objetivo, o para alguien. Formatos de los podcasts. Muchos autores utilizan diferentes formatos en sus canales de podcast. Ejemplo de esto son los especialistas que incluyen en sus publicaciones un desarrollo de una idea propia, con una entrevista a una persona que consideran experto en un tema o un encuentro entre varios para intercambiar sobre un tema. Los formatos clásicos pueden usarse por separado o combinados. O alternarse en las distintas entregas. Entrevista, es la conversación entre 2 o más personas coordinada por un entrevistador. Reportaje, se llama así a la investigación periodística que combina relato de los sucesos con la inclusión de documentos sonoros como grabaciones de archivo y testimonios. Puede incluir entrevistas, pero no es equivalente a ella. Una entrevista solo es un reportaje si va contextualizada con otras fuentes. Documental, es una versión del reportaje orientado a temas históricos o de cultura. Ficción, son historias sonoras especialmente guionadas y diseñadas para ser sostenidas solo con el audio. Suelen ser realizadas por actores. Narrativo, el relato o la información se organiza a través de un narrador que va introduciendo datos, hechos o explicaciones. Cualquier podcast puede convertirse en narrativo. De opinión, se trata de columnas en primera persona en las que se argumenta una posición alrededor de un tema o un suceso. Divulgación, son aquellos contenidos especializados que se traducen de forma más simple para que la audiencia acceda a ellos. La capacidad para hacer entendible cualquier información es un valor de época. Mesa redonda, es un clásico formato que remite a la radio en el cual varias personas se juntan para hablar, debatir o intercambiar acerca de un tema específico. Newsreader, es un formato muy usado por algunos diarios. Se organiza sobre la base de un periodista o locutor que cuenta las noticias del día. Reciclados, son aquellos contenidos que se emiten en radio, en una conferencia u otros espacios y luego son reconvertidos al formato podcast. No son nativos del podcast pero se adaptan a él. Crossmedia, o versión podcast de otros desarrollos, experiencias, revistas digitales, encuentros temáticos, clubes de lectura, grupos de investigación y demás pueden desarrollar la versión podcast de sí mismos y sumar otro canal para ser escuchados y que sus producciones tengan nuevas formas de llegar a las comunidades de interés. Audios para la prensa. Se puede pensar este formato también para reconvertir y enriquecer algunas formas de hacer prensa. El soporte tradicional de gacetillas y otros envíos similares ha sido la gráfica, sea en papel o en los formatos digitales del correo o las páginas web, pero cada vez resultan menos eficientes, especialmente para los medios audiovisuales. Los destinatarios de esta información escrita son periodistas y productores con poco tiempo para leer las más de 1000 gacetillas diarias que reciben, en promedio, una redacción. Consecuentemente, pocas veces acceden al nudo importante o a detectar el costado interesante. El audio permite el uso más eficiente del tiempo y una buena narración expande las posibilidades de que el mensaje sea difundido. Resuelve la difusión de la opinión de los protagonistas desde su propia voz, no solo porque permite la republicación, sino porque el periodista la escucha en directo y no solo en transcripción.
El audio podría aprovecharse para enriquecer las publicaciones con fragmentos, con la transcripción, con el análisis, o combinando todas las posibilidades. Producir un podcast de calidad. En los paradigmas que dominaron más de un siglo, la comunicación y el periodismo se pensaban como oferta, de mensajes, de contenidos, de formatos, que decidía un emisor institucional o mediático, generalmente con tiempos fijos. Un podcast es, en esencia, un contenido on demand, a demanda, es decir, que los usuarios buscan de acuerdo con sus necesidades e intereses. Eso solo ya significa un cambio de paradigma, con otros criterios y parámetros de calidad. Más que quién lo produce importa para quién es el destinatario el que hace pensar el propósito del podcast, y no tanto el que lo produce. Eso pone en valor el intercambio que genera la propuesta y su éxito no depende de los parámetros de celebridad del sistema masivo, que incluso puede generar distancia. Oír genera intimidad, cercanía, y la conexión que se establezca entre productor y destinatario es lo importante. Lo fundamental no es tanto el qué sino el por qué. La competencia por los contenidos es parte del paradigma de oferta, donde los canales y medios competían entre sí por la atención de las audiencias. Inicialmente se trataba de una oferta acotada a unos cuantos canales o títulos, que desde esa centralidad de oferta podían llegar a marcar la agenda cotidiana. Cuando se trata de convocar a la escucha, la razón que inspira la propuesta tiene que corresponder de alguna manera a la razón que invita a buscar ese contenido. Porque vale la pena invertir tiempo y energía para producir una serie de podcast explica por qué valdrá la pena escucharlo. Así se construye un enlace con la audiencia más genuina y más sólida. En tanto el cuándo lo decide el usuario, la decisión más importante del productor es el para qué pauta la coherencia narrativa, los formatos, los temas. Es el hilo conductor. Los podcasts parten de un propósito diferente. Más que de contenido, se trata de pensar un servicio que puede ser desde ofrecer entretenimiento, compartir una idea o profundizar el conocimiento de una personalidad o un tema. El servicio que se presta, el para qué y para quién, debe privilegiarse por sobre el contenido, el qué, para generar audios valiosos. La diferencia la marca el hecho de que los contenidos abundan y quedan pocos temas que no estén registrados de alguna manera en una publicación o en Internet. Pero justamente por eso se hace más necesaria la resignificación y ordenamiento de los contenidos existentes en propuestas pensadas para ser aprovechadas. Por supuesto que muchos se acercan a los podcasts con expectativas del modelo tradicional de los medios, regido por motivaciones como ser conocido, ganar dinero, comillas para que los medios grandes me vean y me convoquen a sus espacios, para que las marcas me auspicien, para pedirles dinero a mis oyentes y vivir de esto. Pero si estas ideas ya se confirman como insuficientes para los medios tradicionales, lo son más para un formato nativo digital como un podcast. Dado que se trata de generar varios episodios, es necesario crear el podcast sobre la base de algo que nos apasione de modo tal que podamos sostener el esfuerzo en el tiempo, que nos resulte tan interesante que podamos interesar a otros y que nos resulte necesario compartirlo porque creemos que puede tener valor. Es importante que tenga un diferencial, que sea un aporte único. Aunque existan muchos podcasts que refieran a lo mismo, el formato, la capacidad de decir, los arreglos sonoros y otras habilidades y valores pueden hacer que nuestro contenido se destaque. Comunicar con voz propia. La comunidad destinataria define el para quién. La conversación que se genere con ella, sus comentarios, puede reorientar la idea original. El podcast tiene un potencial de expansión que siempre sorprende a las intenciones iniciales. Aunque no siempre se puede contar con estudios de mercado, es conveniente hacer un relevamiento mínimo, chequeando en los buscadores de los agregadores más conocidos, con palabras claves para tener idea de antecedentes y competencia potencial. La existencia de otros podcasts que se ocupan de lo mismo nunca debe ser un impedimento para crear el propio canal. Siempre se puede proponer algo diferente o mejor. ¿Es un contenido especializado o de divulgación? ¿Debería modificar mis temas si hay muchos podcasts hablando de lo mismo? ¿Puedo proponer una visión o una forma alternativa? No es de buen podcastero competir por contenido porque la finalidad del podcast es sostener, ante todo, los valores comunitarios de la sociedad en red. Siempre se puede invitar a participar a ese divulgador que ya hace lo que nosotros pretendemos crear y hacer sinergia.
o al menos invitarlo a la conversación. Hay audiencia para todos y hay comunidades para la mayor diversidad de intereses. El término inglés se adapta en español como sustantivo invariable en plural, como otras palabras con igual terminación. Estos audios no se crean con perspectiva generalista sino especializada. Eso no significa que renuncien a la masividad porque, de hecho, pueden lograrla y cada vez son más los que la alcanzan a través de una robusta distribución o como complemento de medios masivos. Digital, los podcasts son medios nativos de los nuevos contextos digitales, que se alojan en una web, en un agregador o en plataformas específicas y se producen con herramientas y formatos digitales abiertos, que pueden ser escuchados sin necesidad de receptores especiales. Conveniente, se suelen actualizar y compartir por RSS, siglas de Real y Simple Syndication, en español sindicación realmente simple. De esta forma pueden estar disponibles en varias plataformas y agregadores, sin necesidad de subir un archivo a cada sitio. Simultáneo, el audio es el formato menos intrusivo de todos los medios, dado que es el que mejor permite que el oyente haga otra actividad, corriendo con sus auriculares, en su auto, realizando una tarea doméstica o en un rato de ocio. Pero también permite que se le dedique un alto nivel de atención, especialmente cuando se trata de contenidos formativos o literarios. Habitual, los creadores de podcasts suben nuevos contenidos a estas plataformas con una periodicidad variada. Una vez por semana es uno de los hábitos más expandidos. Otros los organizan a modo de temporadas de una determinada cantidad de capítulos y muchos los presentan a su audiencia todos juntos. ¿Qué no es un podcast? Un podcast no es un fragmento de un programa de radio, eso es un recorte de audio. Comunicar con voz propia. Un podcast es una idea que surge con un propósito, desarrollada a partir de un contenido interesante en formato de audio que construye una comunidad de interés al ofrecer algo a quien escucha, información, entretenimiento, servicio, divulgación, capacitación. No es una grabación esporádica que se sube eventualmente a algún sitio, eso es un audio. No es el audio de un video en YouTube, es decir, no es algo complementario de una imagen sino un audio concebido como tal. No es el registro de una conferencia de un autor, eso es una grabación que eventualmente puede publicarse en línea. No es un encuentro entre dos personas en un espacio informal hablando de forma improvisada sin propósito, eso es una conversación grabada. Comunidades comunicándose con sonido. Explorar las oportunidades del audio. Este formato ofrece la oportunidad de compartir contenidos de audio a comunidades de intereses compartidos. La radio, en líneas generales, está organizada alrededor de la coyuntura y la inmediatez y, en tanto medio masivo, suele tener una perspectiva generalista. Pero existen infinidad de temas que trascienden la actualidad y hay muchas comunidades interesadas en cuestiones y conversaciones que van más allá de las noticias de los medios masivos. En este sentido, se trata de soportes diferentes, que pueden ser complementarios a los medios tradicionales, o directamente alternativos. Al dirigirse a nichos de interés, se pueden desarrollar propuestas más adecuadas a las necesidades de las comunidades y mantener conversaciones con reglas propias para audiencias específicas. Pueden aprovechar una comunidad a la que ofrecen un servicio a través de los contenidos, la orientación y la divulgación, o estimular la formación de una comunidad alrededor de una idea original. La posibilidad de ser compartido fácilmente hace que el podcast pueda ser escuchado por otras audiencias, que muchas veces llegan a los podcasts a través del tema, aunque no necesariamente buscaban en formato de audio. Así se forma al público en el hábito de escuchar podcast por demanda. Otras, el uso de podcast facilita el contacto con otras voces y otros temas de afinidad, lo que ayuda a expandir la dieta informativa. Contrariamente a lo que pueda sugerir la idea de burbuja que se asocia a los algoritmos de Internet, las búsquedas permiten a los usuarios conectarse con otras propuestas mucho más que cuando un oyente sintonizaba una radio el día entero o recibía en su hogar un único diario. Esto también era una burbuja y más difícil de romper. La elección y el descubrimiento son los factores propios de los soportes digitales que contribuyen a crear un vínculo honesto de escucha. Radios cooperativas y comunitarias. La tecnología digital libera el medio del soporte, por lo que expande el alcance de las radios locales y les permite independizarse de la infraestructura de transmisión,
que dependía de licencias, instalaciones y frecuencias que determinaban una cierta cobertura. Cualquier persona con una computadora conectada o un móvil puede producir y recibir contenidos, que pueden adaptarse y producirse como podcast para llegar a sus audiencias sin necesidad de obtener y administrar una señal en el espectro radioeléctrico. La comunicación de los podcasts en las redes sociales permite segmentación y logra de manera eficiente que los podcasts encuentren su audiencia interesada. Y la cercanía con su comunidad de escuchas es vital para este tipo de emprendimientos. Universidades y espacios educativos. Muchos profesores comparten sus clases en formatos de audio. La costumbre de grabar la clase a la que se asiste se reinventa cuando el docente prepara una clase especialmente para ser escuchada, sea para consumo de estudiantes y colegas o para conectar a los especialistas de la universidad con la sociedad en actividades de divulgación. Estas iniciativas están siendo aprovechadas por muchos académicos y especialistas por su cuenta, pero pueden potenciarse si se coordinan desde un centro educativo y se ofrecen en un reservorio de audios con temas, clases, entrevistas con especialistas. Este aspecto también reinventa el concepto de radios universitarias y su potencial de divulgación y de conexión con las audiencias. Organizaciones de la sociedad civil. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil puede ser potenciado por este formato. Les permite hablar a su comunidad de pertenencia de manera directa con potencial para expandir su voz a otras redes y en otros medios. Historias inspiradoras, referentes que pueden compartir ideas y aportes, acciones transformadoras son un punto de partida ideal para crear narrativas, entrevistas, y para profundizar la concienciación de sus temas de interés. A las organizaciones no siempre les es fácil encontrar eco en los medios masivos, a menos que la coyuntura habilite su participación en temas puntuales. Pero la tarea del sector cívico es permanente y esta herramienta brinda posibilidades para compartir propósitos, acciones, resultados, convocatorias para darles voz a otros protagonistas de la sociedad y conectarse con las personas interesadas. Comunicar a través de los podcasts. El podcast es una herramienta que habilita una conversación a partir de un contenido interesante. Expresa una vocación de aportar ideas desde un estilo propio, lo que hace escuchar una voz más allá de las que aparecen en los medios tradicionales, además de que puede despertar el interés de estos en cuestiones específicas donde no siempre están identificados los especialistas. Permite desarrollar temáticas con valores, formas y tiempos propios, adaptados a las necesidades del autor y de sus interlocutores, que van más allá de los formatos de periodicidad y extensión que dominan los medios tradicionales. Descubrir las audiencias. La enorme y variada oferta de podcast confirma que había un espacio para comunicadores dispuestos a explorar otras audiencias. No solo crece la propuesta de contenidos creados para los intereses y las comunidades menos pensadas, sino que se propicia el regreso de fórmulas que la radio tradicional había abandonado. Los podcasts de ficción reactivan el radioteatro, que tuvo su época dorada en los inicios de la radio y que le permitieron consolidar entonces grandes audiencias. La literatura y la poesía también encuentran un espacio ideal tanto desde la crítica y la divulgación como desde la lectura en audiolibros. Los podcasts periodísticos habilitan el género del reportaje, como se llama globalmente a las piezas de periodismo de investigación, casi inexistentes en la radio masiva, ausentes en las universitarias. La posibilidad de contar con tiempos generosos activa la posibilidad de profundizar en temas tratados superficialmente en la coyuntura, revalorizar el testimonio de fuentes variadas y los relatos en primera persona. Así el periodismo se revaloriza en su habilidad narrativa y deja la primicia a la instantaneidad de las redes sociales y de los medios que se dedican a la coyuntura. Desarrollar otras especialidades. Este tiempo nos impone una revisión y actualización permanente de nuestras capacidades y saberes. Esto no solo se refiere a nuestras actividades profesionales, sino a muchos diversos intereses que desarrollamos en otras áreas de nuestra vida en forma de desarrollo personal. La vocación no se agota en un título de grado o en el oficio elegido para el sustento, porque las personas buscan y encuentran su identidad en sus inclinaciones, curiosidades, aficiones, nuevos aprendizajes y capacidades emocionales. Para muchas personas estas nuevas búsquedas han reconvertido sus especializaciones y les permitieron abrirse a nuevas actividades.
Los podcasts te permiten mostrar a la sociedad otras facetas de nosotros mismos porque habilitan a compartir contenidos creados desde habilidades particulares que abren la experimentación y el intercambio. El podcast complementario a otros desarrollos. El audio está siendo utilizado como complemento de otros proyectos como clubes de lectura, fandoms, revistas, portales, editoriales, ONGs, radios, medios gráficos, academias, etc. Muchos de ellos crecieron apoyados en la imagen y el texto, que han sido los formatos dominantes hacia el fin del siglo pasado. La versión podcast de estos contenidos empieza a aportar valor y a convertirlos en parte del crossmedia, es decir, el recurso de contar lo mismo en un formato distinto a través de un nuevo canal. O las narrativas transmedia, es decir, aquellas que aportan los mismos usuarios a través de sus comentarios o la reinvención que hacen de contenidos originales cuando los reproducen o coproducen en sus redes sociales. Producción de noticias, news content. Cuando se trata de noticias, el formato de podcast puede apoyarse en ciertos valores de noticiabilidad para desarrollar contenidos basados en la actualidad. Una brevedad. La audiencia puede darse por informada escuchando un audio de 10 minutos o menos. Los resúmenes y la actualidad editada por un medio o persona con legitimación funcionan muy bien en estos formatos. 2. Cercanía. El relato de los últimos acontecimientos debe ser entendible, por lo que puede enriquecerse explicando los temas de la agenda de actualidad con la perspectiva de sus oyentes, es decir, al contar de qué forma los afectan estos acontecimientos o por qué es importante conocerlos. 3. Curaduría. En la vastedad de medios, noticias y temas que se instalan para competir por la atención de los consumidores, una curaduría interesante tiene potencial de escucha fiel, siempre que se tenga en cuenta el perfil de la audiencia al que se dirige la selección. Desarrollos comerciales, content marketing. Las empresas necesitan nuevas formas de conectarse con sus consumidores, porque la publicidad de producto no alcanza a cubrir las necesidades de comunicación. Comunicar con voz propia. 17. Las marcas se asocian a valores, a experiencias, y pretenden ser parte de la conversación. No alcanza con ofrecer contenidos, hay que ser parte del flujo. Por ello, el podcast tiene potencial de ser sustentable a través de ellas de dos formas, generando propuestas interesantes, que vayan más allá de vender un producto, o asociándose con contenidos ya creados y apoyando su existencia a través del auspicio. De esta forma, las comunidades de los podcasts tienen potencial de convertirse en interés para marcas, también. El foco está en lo que se comparte, ya no solo en el influencer de moda, y en la audiencia a la que pueden llegar a través de formas menos imperativas, más espontáneas y más honestas. Las marcas están buscando asociarse a temas de vanguardia, a formas de vida, a valores y a la información como servicio. El desafío de las marcas es el mismo de los medios, ser parte del flujo de conversaciones, interacciones, ideas. ¿Cómo grabar un podcast? Duración de los audios. Las métricas están en constante cambio. Si bien hay herramientas que pueden medir los comportamientos de las audiencias y esto nos puede orientar la propuesta y su artística, la comunidad de productores y creadores profesionales sostiene que el podcast debe durar lo que sea interesante. El contenido solo determina ciertas cuestiones. En otras, solo determina, un estudiante está más dispuesto a escuchar una clase de hora y media si es lo que requiere para entender un tema para un examen que un oyente que busca una explicación de divulgación del mismo tema. Además del contenido y la audiencia, la duración también debe ser coherente con el género en cuestión. Si el podcast se basa en entrevistas en profundidad a personalidades, en muchos casos la duración la establece el ritmo y profundidad de la conversación. El propósito de ampliar y profundizar de un podcast sería contradictorio con la restricción de una métrica circunstancial. Hay ideas que se pueden contar en 3 minutos. Hay conversaciones que pueden durar 10 veces más y, aún así, sostener la atención de quien eligió escucharla. El podcast es una oportunidad para trascender las limitaciones establecidas. De hecho, está generando constantes nuevos hábitos de consumo. Si un tema o una personalidad logran interesarnos, el tiempo que se le dedicará puede estar por sobre la media de un típico programa de radio. El tema, la capacidad narrativa, la habilidad de preguntar, los silencios, el apoyo artístico del sonido y el guión apoyarán la sostenibilidad de nuestra atención.
La innovación que propone el podcast permite crear propuestas que trasciendan las pautas establecidas y focalicen en el propósito de crear un audio por alguna razón, para un objetivo, o para alguien. Formatos de los podcasts. Muchos autores utilizan diferentes formatos en sus canales de podcast. Ejemplo de esto son los especialistas que incluyen en sus publicaciones un desarrollo de una idea propia, con una entrevista a una persona que consideran experto en un tema o un encuentro entre varios para intercambiar sobre un tema. Los formatos clásicos pueden usarse por separado o combinados. O alternarse en las distintas entregas. Entrevista, es la conversación entre dos o más personas coordinada por un entrevistador. Reportaje, se llama así a la investigación periodística que combina relato de los sucesos con la inclusión de documentos sonoros como grabaciones de archivo y testimonios. Puede incluir entrevistas, pero no es equivalente a ella. Una entrevista solo es un reportaje si va contextualizada con otras fuentes. Documental, es una versión del reportaje orientado a temas históricos o de cultura. Ficción, son historias sonoras especialmente guionadas y diseñadas para ser sostenidas solo con el audio. Suelen ser realizadas por actores. Narrativo, el relato o la información se organiza a través de un narrador que va introduciendo datos, hechos o explicaciones. Cualquier podcast puede convertirse en narrativo. De opinión, se trata de columnas en primera persona en las que se argumenta una posición alrededor de un tema o un suceso. Divulgación, son aquellos contenidos especializados que se traducen de forma más simple para que la audiencia acceda a ellos. La capacidad para hacer entendible cualquier información es un valor de época. Mesa redonda, es un clásico formato que remite a la radio en el cual varias personas se juntan para hablar, debatir o intercambiar acerca de un tema específico. Newsreader, es un formato muy usado por algunos diarios. Se organiza sobre la base de un periodista o locutor que cuenta las noticias del día. Reciclados, son aquellos contenidos que se emiten en radio, en una conferencia u otros espacios y luego son reconvertidos al formato podcast. No son nativos del podcast pero se adaptan a él. Crossmedia, o versión podcast de otros desarrollos, experiencias, revistas digitales, encuentros temáticos, clubes de lectura, grupos de investigación y demás pueden desarrollar la versión podcast de sí mismos y sumar otro canal para ser escuchados y que sus producciones tengan nuevas formas de llegar a las comunidades de interés. Audios para la prensa. Se puede pensar este formato también para reconvertir y enriquecer algunas formas de hacer prensa. El soporte tradicional de gacetillas y otros envíos similares ha sido la gráfica, sea en papel o en los formatos digitales del correo o las páginas web. Pero cada vez resultan menos eficientes, especialmente para los medios audiovisuales. Los destinatarios de esta información escrita son periodistas y productores con poco tiempo para leer las más de 1000 gacetillas diarias que reciben, en promedio, una redacción. Consecuentemente, pocas veces acceden al nudo importante o a detectar el costado interesante. El audio permite el uso más eficiente del tiempo y una buena narración expande las posibilidades de que el mensaje sea difundido. Resuelve la difusión de la opinión de los protagonistas desde su propia voz, no solo porque permite la republicación, sino porque el periodista la escucha en directo y no solo en transcripción. El audio podría aprovecharse para enriquecer las publicaciones con fragmentos, con la transcripción, con el análisis, o combinando todas las posibilidades. Producir un podcast de calidad. En los paradigmas que dominaron más de un siglo, la comunicación y el periodismo se pensaban como oferta, de mensajes, de contenidos, de formatos, que decidía un emisor institucional o mediático, generalmente con tiempos fijos. Un podcast es, en esencia, un contenido on demand, a demanda, es decir, que los usuarios buscan de acuerdo con sus necesidades e intereses. Eso solo ya significa un cambio de paradigma, con otros criterios y parámetros de calidad. Más que quién lo produce importa para quién es el destinatario el que hace pensar el propósito del podcast, y no tanto el que lo produce. Eso pone en valor el intercambio que genera la propuesta y su éxito no depende de los parámetros de celebridad del sistema masivo, que incluso puede generar distancia. Oír genera intimidad, cercanía, y la conexión que se establezca entre productor y destinatario es lo importante. Lo fundamental no es tanto el qué sino el por qué.
La competencia por los contenidos es parte del paradigma de oferta, donde los canales y medios competían entre sí por la atención de las audiencias. Inicialmente se trataba de una oferta acotada a unos cuantos canales o títulos, que desde esa centralidad de oferta podían llegar a marcar la agenda cotidiana. Cuando se trata de convocar a la escucha, la razón que inspira la propuesta tiene que corresponder de alguna manera a la razón que invita a buscar ese contenido. ¿Por qué vale la pena invertir tiempo y energía para producir una serie de podcast? Explica por qué valdrá la pena escucharlo. Así se construye un enlace con la audiencia más genuina y más sólida. En tanto el cuándo lo decide el usuario, la decisión más importante del productor es el para qué. El para qué pauta la coherencia narrativa, los formatos, los temas. Es el hilo conductor. Los podcasts parten de un propósito diferente. Más que de contenido, se trata de pensar un servicio que puede ser desde ofrecer entretenimiento, compartir una idea o profundizar el conocimiento de una personalidad o un tema. El servicio que se presta, el para qué y para quién, debe privilegiarse por sobre el contenido, el qué, para generar audios valiosos. La diferencia la marca el hecho de que los contenidos abundan y quedan pocos temas que no estén registrados de alguna manera en una publicación o en Internet. Pero justamente por eso se hace más necesaria la resignificación y ordenamiento de los contenidos existentes en propuestas pensadas para ser aprovechadas. Por supuesto que muchos se acercan a los podcasts con expectativas del modelo tradicional de los medios, regido por motivaciones como ser conocido, ganar dinero, comillas para que los medios grandes me vean y me convoquen a sus espacios, para que las marcas me auspicien, para pedirles dinero a mis oyentes y vivir de esto. Pero si estas ideas ya se confirman como insuficientes para los medios tradicionales, lo son más para un formato nativo digital como un podcast. Dado que se trata de generar varios episodios, es necesario crear el podcast sobre la base de algo que nos apasione de modo tal que podamos sostener el esfuerzo en el tiempo, que nos resulte tan interesante que podamos interesar a otros y que nos resulte necesario compartirlo porque creemos que puede tener valor. Es importante que tenga un diferencial, que sea un aporte único. Aunque existan muchos podcasts que refieran a lo mismo, el formato, la capacidad de decir, los arreglos sonoros y otras habilidades y valores pueden hacer que nuestro contenido se destaque. Comunicar con voz propia. La comunidad destinataria define el para quién. La conversación que se genere con ella, sus comentarios, puede reorientar la idea original. El podcast tiene un potencial de expansión que siempre sorprende a las intenciones iniciales. Aunque no siempre se puede contar con estudios de mercado, es conveniente hacer un relevamiento mínimo, chequeando en los buscadores de los agregadores más conocidos, con palabras claves para tener idea de antecedentes y competencia potencial. La existencia de otros podcasts que se ocupan de lo mismo nunca debe ser un impedimento para crear el propio canal. Siempre se puede proponer algo diferente o mejor. ¿Es un contenido especializado o de divulgación? ¿Debería modificar mis temas si hay muchos podcasts hablando de lo mismo? ¿Puedo proponer una visión o una forma alternativa? No es de buen podcastero competir por contenido porque la finalidad del podcast es sostener, ante todo, los valores comunitarios de la sociedad en red. Siempre se puede invitar a participar a ese divulgador que ya hace lo que nosotros pretendemos crear y hacer sinergia. O al menos invitarlo a la conversación. Hay audiencia para todos y hay comunidades para la mayor diversidad de intereses.